Ahí vamos, afortunadamente hay gente que nos ayuda. Y pues aprovecho para agradecerte, profe, pues tus contribuciones y tu ayuda siempre ha sido maravillosa, de modo que pues es un gusto Dice tenerte San aquí. Pedro, en vez de que el primer pez que cojas, coge el denario que tendrá en la boca y se lo das a los recaudadores, ¿no? Y Para- reciben una pensión a la que no han colaborado, o sea, y que tampoco... Bienvenidos todos y todas a este Zoom, Zoomtulia de los viernes. Eh, como de costumbre, voy a recordar algunos criterios. Primero, paciencia, porque entre las dificultades online y la gente, pues nos tenemos que tener paciencia. Recordar que todo se puede decir de modo positivo. Segundo, hablamos con libertad y por lo tanto aceptamos que nos digan algo diferente. Tercero, evitamos cualquier descalificación personal. Cuarto, la persona moderadora puede enviarte a la sala de espera. Y quinto, pues todo esto para construir un espacio seguro. Para quienes asisten por primera vez o ven este video por primera vez, eh, quiero recordar que quienes asisten son en su mayoría ex miembros del Opus Dei. Eh, eh, nos- Muchos de nosotros nos consideramos sobrevivientes de haber pasado por ese proceso, pero también asisten personas que no son miembros, ya sea que tienen un interés porque son periodistas o por otra razón, o porque son familiares o conocidos de personas del Opus Dei, han sido influencia, y también asisten algunos miembros del Opus Dei. El chat es completamente abierto y todo el mundo está invitado y la invitación se extiende también naturalmente a quienes hoy día son miembros de la institución. Los que estamos aquí nos llamamos sobrevivientes, pues porque hemos pasado muchos de nosotros, como ha quedado claro, hicimos testimonios tanto aquí como en Opus Libros, por una situación pues que fue traumática y lo que hacemos aquí es reunirnos no para vengarnos o para quejarnos o para nada de eso, sino para apoyarnos mutuamente y encontrar caminos que nos permitan sanar y mejorar y ser mejor persona y también ayudar a otros que lo necesiten de diferentes formas. De modo que aquí estamos los que formamos parte, digamos, del canal de Ágora para ayudar en lo que podamos y muchísimos de los que están aquí y no aparecen oficialmente, pues también me consta que están continuamente ayudando a otros. Si quieres participar directamente con tu micrófono y tu cámara, lo puedes hacer, pero también está bien si apareces con un seudónimo o con una máscara, yo no sé, eh, o con una inteligencia artificial, o si no pones cámara, no pones micrófono, solo escuchas, todo está bien. Les recuerdo que se graban estas reuniones y por lo tanto, si te interesa que lo que dijiste no aparezca luego cuando se sube a YouTube, por favor, ponte en contacto con los administradores a través del canal en YouTube para arreglar que se omita esa parte. Muy bien. Doy paso a Grace entonces, que va a hablarnos un poco más. Ah, perdón, se me olvidaba lo más Vam- importante. Tengo que Vamos a hacer presentar una al profe, presentación oficial, claro. el profe que hoy está de co-moderador con Grace y conmigo. Ahí vamos, afortunadamente hay gente que nos ayuda. Y pues aprovecho para agradecerte, profe, pues tus contribuciones y tu ayuda siempre ha sido maravillosa, de modo que pues es un gusto tenerte aquí participando con nosotros en la moderación del chat. Muchas gracias. Es un nuevo oficio que tengo ahora como moderador. Somos los comoderadores. Suena como a Sí, Comodoro. Bueno, muy bien. Pues sí. con esa Bueno, bienvenida y pues le doy la palabra. bienven- Grace, sigue tú. Ya sí, sí. explica lo que Bienvenida tenemos. oficial y agradecimiento por sumarte a este equipo para participar y para aportarnos tus valiosos comentarios. Antes de arrancar, yo quiero que comentemos un poco las repercusiones del último encuentro, del último Zoom, que han sido muchísimas. Para quienes no lo vieron, pueden hacerlo en YouTube. Tuvimos un encuentro con Lizzy Cavazos, que fue sumamente interesante. Nos han escrito, nos han
hecho llegar sus mensajes. Ha sido tan, pero tan productivo porque nos ha permitido comprender qué son los traumas, por qué de alguna manera nosotros podemos decir que hemos vivido ese tipo de experiencias a partir de nuestro paso por la obra y cuáles han sido las posibles consecuencias y cómo tratar de superarlas, cómo ayudarnos mutuamente entre todos los que estamos aquí y cada uno con su trabajo personal para poder estar parado y afrontar una vida distinta, positiva y que siempre sigue para adelante. Pero bueno, tanto Gianfranco como, bueno, como el profe, como todos los que están acá, habrán visto que ha sido como, yo diría, absolutamente movilizante, ¿no? Estuvo como muy relacionado porque vino después del tema de la obediencia que ahora vamos a retomar, pero fue muy, muy movilizante el hecho de ver los procesos que habíamos vivido y, por otro lado, cómo tratar de desandarlos, ¿no? No sé qué le pasó a ustedes, pero yo quedé absolutamente conmovida después de ese encuentro. Así que muchas gracias. Saben que lo pueden volver a ver y quienes no lo han visto pueden entrar en YouTube a verlo. Aprovecho para saludar no solo los que están presentes, sino los que en este momento están también viéndolo por el canal nuestro de YouTube, que puede ser la primera vez que entran porque le han sugerido a alguien o han recibido el comentario de lo que estamos haciendo. Así que no solo los que están aquí en cuerpo y alma, digámoslo así, sino a todos los que están desde la virtualidad compartiendo con nosotros. Acá me piden que suba el volumen. Vamos a ver. Sí, cómo no. Eh, Vamos a ver si así se escucha un poquito mejor. Espero. Sí, y me Ahí perdonan vamos si mejor. voy terminando mi almuerzo aquí mientras conversamos, pero esto como es tan informal. Sí, Sí, bueno. buen provecho. Buen provecho para ti. Hola a los que van llegando, Guillermina, María Elvira. Bueno, entonces, Nancy María. Vamos a retomar el tema de la obediencia. El tema de la obediencia eso. que fue también un tema de mucho impacto, de mucha movilización para todos, ¿no? Cuando ven el anuncio en YouTube, la placa, digámoslo así, que hay un niño prácticamente ilustrando el tema ese tema, ¿no? Que de alguna manera también hacía alusión directa a esa distancia, esa diferencia, esa simetría que teníamos o tuvimos frente a los directores, ¿no? Con respecto al concepto de obedecer siempre en cada una de las indicaciones. Como nos habían hecho llegar algún comentario, hay que obedecer en todo y siempre, ¿no? Eh, bueno, vamos a retomar un poquito este tema de la obediencia. Veo que el profe se me va, Gianfranco está almorzando y la gente está compartiendo con nosotros. Bueno, muchas Ido gracias. por- Max Luz, Bueno, ido por- está muy bien, está muy bien. Bueno, también había quien nos recordaba la última carta del prelado con respecto al tema de la obediencia. Em, algunas de las frases contenidas en esa carta: obedezco sin comprender o sin ver las cosas del mismo modo, cuando acepto que la indicación me viene de personas prudentes que pueden juzgar mejor que yo mismo, o cuando acepto que una vez ponderadas las cosas es necesario tomar una decisión y corresponde a alguien hacerlo. Cuando vemos la gracia del Espíritu Santo en ese juicio y en nuestra disposición a aceptarlo, la obediencia se manifiesta como un acto de fe. Fuertes estas expresiones, ¿no? Como un concepto bastante especial de de lo que es obedecer y de lo que es dejarse guiar por el criterio de los directores. Gracias, Gianfranco, que lo has publicado para que la gente lo pueda también seguir desde lo escrito. Hola Elena, ¿cómo te va? Bienvenida. Eh, bueno, tenemos varios testimonios para ver, ¿no? Para Sí, compartir. hay varios videos que que han sido grabados, Exacto, unos hace más tiempo, otros hace menos, y ahora los hemos puesto juntos alrededor de este tema. exacto. Videos que se han filmado a partir de testimonios que Bueno, cada uno... en el Opus Dei todo es obediencia, donde se vive, qué encargos se tienen, con quién se vive, con quién se hace la charla fraterna, qué amistades hay que priorizar, qué estilo se debe tener para vestirse, el horario del centro, las costumbres, etc. Nos dijeron que la obediencia era libre e inteligente, que el mandato más fuerte era un por favor. Sin embargo, la expectativa era que se obedeciera incondicionalmente. Uno podía plantear alguna inconformidad,
pero había poca flexibilidad para que uno pudiera hacer las cosas. Esta expectativa sumada a que uno debía dudar de su propio juicio y consultar siempre, me ocasionaron falta de iniciativa y soltura. Cuando empecé un nuevo trabajo, me lo hicieron notar. Yo siempre esperaba la venia de quienes hacían cabeza, y si no, me costaba muchísimo hacer algo. Tenía mucho temor a la reprensión y a que las cosas salieran mal. Puedo decir también, que la falta de flexibilidad se daba según la directora que tocara. Por ejemplo, una vez, una directora me reprendió porque había un plan de salir un domingo por la tarde y al final yo no quise salir. Y eso que era un plan libre, para descansar. Pero otras directoras eran más flexibles. Y aquí, tengo que hacer un mea culpa también porque también yo fui dura con algunas personas. Otro tema es el de la libertad interior. Yo entendía que, tener esa libertad era aceptar las cosas aunque no estuviera de acuerdo con todo. Pensaba que, obedeciendo, ofrecía un sacrificio y así me santificaba, inmolando mi voluntad, y santificaba al mundo. Bueno, muchas gracias. Si alguien quiere comentar algo al respecto, pueden levantar la mano o simplemente arrancar. Es preferible si levantas la mano, si sabes hacerlo. Mm. No Hay sé. una So, frase, perdón, que quería... Profe, Sigue, profe, te Grace, escuchamos. claro. Oh, profe. John Profe, te Palmo, escuchamos. la última palabra que ha dicho Nancy es inmolar, ¿no? Inmolar. Y a mí, perdona, voy a empezar quizás esto con la parte más dura, con la parte más dura, luego ya diré algunas cosas más, porque en el Opus Dei hay gente que no está bien, que no tiene recursos personales desarrollados o los tiene al contrario, ¿no? Los tiene eliminados. Entonces, que ellos suelten esa frase de que Jesucristo obedeció hasta la muerte, muerte de cruz, y venga, hasta la muerte, pues puede haber más de uno que se lo tome literalmente, ¿no? Por desgracia, ¿eh? Que es muy sencillo. La ecuación es el prelado es la voz de Dios. Dios me escribe que Jesucristo estuvo hasta la muerte, y yo obedezco hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte, pues más de uno puede intentar quitarse la vida por desgracia, porque en la obra hay gente, como hemos sido muchos, con los recursos personales destrozados, ¿no? Y la mente humana tiene su límite la mente humana. Ah, yo quisiera que no pase, ¿no? Pero digo que hay que tener un poco de cuidado el prelado. Cuando suelta frases así hasta la muerte, ¿no? Bueno, pues que mire la gente que tiene dentro. ¿Mm? Eh, Incluso muchos de los de fuera, pues podemos estar pues todavía con terapias o empastillados. Yo estuve 10 años, ¿no? Entonces, esta frase que está un poco fuera de contexto del prelado. Yo solo, ojalá no pase, ¿no? Pero quiero decir que no es baladí, no es una cosa light, para decir, no, es que hay que obedecer hasta la muerte. Pues uno que no esté bien o una que no esté bien dirá, pues hasta la muerte, hasta la muerte. Entonces, ¡pum! ¿No? Bueno, este era mi comentario. Eh, a raíz de lo que dice Nancy de inmolarse, ¿no? Inmolarse pues equivale a quitarse la vida casi prácticamente. Entonces, los que estamos fuera hemos tenido suerte, estamos fuera. Ya no tenemos esos condicionantes tan obsesivos, pero los que hay dentro, yo pienso que, bueno, como hay mucha gente que está mal, pues o puede haber mucha gente que está mal, puede haberla, y que alguno de estos tenga una desgracia, yo pienso en ellos, la verdad. Buscar recursos, que los tenéis, y si no los tenéis interiores, pues buscarlos afuera. Pues veo que Nancy, no, Guillermina tiene la palabra. Pues adelante, Guillermina, adelante. A ver si le Hola, ¿qué damos. tal? ¿Me escuchan Hola. bien? Porque estoy sin cámara porque no tengo buena señal. Sí, sí, te Te escuchamos, escuchamos. Guille. Te Este, escuchamos. no, me parece interesante el comentario que hace el profe, también esa frase de la carta, ¿no? Que leyó Gianfranco, bueno, que puso ahí Gianfranco en el chat. Porque me parece, primera cosa, que en la obra no hay voto de obediencia, primero.
Em, Segundo, que es decir, que el voto de obediencia es, bueno, es para imitar a Jesucristo, ¿no? Que se hizo obediente al Padre. Pero también Jesucristo fue desobediente, podríamos decir, a Jesús y a María cuando se quedó con los doctores, ¿no? Él obedeció a quien consideraba que debía obedecer, y a sus padres, que eran los directos, ¿no? Les causó esa incertidumbre, esa zozobra. ¿Mm? Es decir, y después sí les estuvo sujeto, pero antes hizo lo que tenía que hacer, lo que consideraba que debía hacer, ¿no? Como, como Dios, como hijo de Dios. Pero más allá del tema este que en la obra no se hace voto de obediencia, plantear la obediencia afecta a la voluntad. Uno adhiere con su voluntad y hace referencia a los comportamientos externos. Entonces, todo ese comentario que está vinculado a la inteligencia, a que por prudencia tengo que seguir a lo que dicen otras personas porque tienen mejor juicio que yo. Es decir, no, eso no tiene nada que ver con la obediencia. La obediencia, es decir, no pide el asentimiento de la inteligencia, es el asentimiento de la voluntad, no el de la inteligencia. Y, y además, eso es muy devastador, porque ese tipo de frases, es decir, que el otro tiene mejor juicio que yo, es decir, crea una gran inseguridad y una gran desconfianza en la persona, en sí misma, en sí misma. Y además, también, es decir, que el otro, porque está constituido en autoridad, es más prudente. No, porque la prudencia es una virtud, puede estar constituido en autoridad y no ser prudente. Es decir, porque sea autoridad no quiere decir que sea prudente. E incluso uno puede tener casos muy concretos de ver la imprudencia de algunas autoridades, cómo han gobernado de modo imprudente. Entonces, bueno, todo eso me parece es muy peligroso. Es muy peligroso porque esa falta de claridad, es decir, la obediencia afecta, es adhesión de la voluntad en los comportamientos externos, no es adhesión de la inteligencia. Eso era lo que quería comentar. Pues Muchas muchísimas gracias, gracias. Guille. Sí. Gracias, Guille. Además, además hay una cosa que es muy interesante, porque yo creo que nadie pone en tela de juicio el identificarse con Jesucristo y el identificar lo que debe ser la obediencia a modo de ejemplo de Jesucristo. El tema es que la obediencia es a Dios, y acá hay una suplantación de Dios por el director o Dios por el prelado de turno. Y eso es lo que es complicado. Yo creo que nadie cuestionaba obedecer a Dios, porque para eso de alguna manera habíamos querido entregar la vida. Ahora, esa identificación con las características que describía también Guillermina, de personas que podían no ser responsables o podían no ser ejemplo en algún aspecto de la vida, era muy duro, era muy duro. Cuando uno lo mira en perspectiva, es muy fuerte esa identificación y esa suplantación de la persona por Dios, de Dios, por personas de la obra, aún del propio prelado, ¿no? Elena, tenés la mano levantada, te escuchamos. Gracias. Yo quisiera evidenciar otro aspecto que creo que pueda ser muy radical. Yo ahora ya no me acuerdo cómo se hacía la fidelidad después de la aprobación. Ya sé, me acuerdo perfectamente que no se hacían votos. Creo que sí se asumían compromisos calificados siempre respecto a las tres virtudes de pobreza, obediencia y castidad. Pero aunque no fuera así, es innegable que son virtudes en las que se insiste mucho en la formación, en la tesis de la obra. Y esto a mí me parece muy contradictorio con lo que el Opus Dei quiere ser de santificación en medio del mundo, en el que yo creo que habría que insistir mucho más en la virtud de la justicia, por ejemplo, que siempre se consideró una virtud
muy principal respecto a todas las otras virtudes cardenales. Yo esto lo enfrenté, este argumento, en un escrito, perdón, pero tengo un gato que es una cosa horrible que no me deja. En un escrito de hace 3 años, más o menos, he vuelto a leerlo en estos días porque me enviaron el dichoso cuestionario y yo le dije que ya había expuesto todo lo que pensaba en esto. Mm, Hay una representación de la justicia como una virtud principal sin la que no hay las demás virtudes. Y en cambio, sabemos que uno de los problemas más gordos que tiene en este momento el Opus Dei es precisamente un problema de justicia laboral, de dar a cada uno lo suyo, de no limitarse a darse el mínimo cuando da, por ejemplo, en las retribuciones laborales, o otras cosas que son, otra cosa que a mí, por ejemplo, no sé en otros países cómo es la ley, pero aquí en Italia, por ejemplo, las personas que no tienen propiedades y no tienen réditos, llegado a cierta ancianidad, tienen derecho a una pensión social. Y yo sé que mucha gente del Opus Dei que nunca versó, porque tuvo encargos internos y no tenía sueldo, no tenía salario oficial, nunca versó en la caja del Estado y reciben una pensión a la que no han colaborado, o sea, y que tampoco tienen derecho porque no están en una situación de necesidad personal como lo puede estar una familia, una persona pobre que no tiene recursos, que es ignorante, que no pudo trabajar por falta de capacidades personales, otros aspectos de la virtud de la justicia que, o sea, yo nunca me acuerdo que me dieron un círculo o que diera yo un círculo breve acerca de la justicia, por ejemplo. Y creo que en una institución de la Iglesia que dice de sí misma que va a santificar el mundo, las realidades mundanas, no como los religiosos que tienen el contentus mundi y por esta razón se comprometen especialmente en las tres virtudes de pobreza, castidad y obediencia. Esto me parece una contradicción radical de raíces propio, de institucional, metafísica, no me salen otros adjetivos para especificarlo. Ya está. Hombre, eso Muchas gracias. muchas gracias. Es impactante porque cuando has dicho que nunca diste un círculo referente al tema de la justicia o no te lo dieron, pues así es porque ahí no sé, lo de los impuestos, yo nunca he leído un texto que diga que hay que pagar impuestos o un texto interno. Precisamente, precisamente. Entonces, o que hay que cumplir con la seguridad social o lo laboral. Esto yo nunca he visto un texto, un solo texto, y mira que me los he leído casi. Entonces, pues pensemos que Jesucristo sí que pagó impuestos, ¿no? O sea, él lo hizo de una forma muy humorística, diciéndole a San Pedro que fuese a pescar un pez y Mm. sacar el denario de la boca del pez. Yo creo que Jesucristo tenía mucho sentido del humor, pues dice San Pedro, en vez de que el primer pez que cojas, coge el denario que tendrá en la boca y se lo das a los Mm. recaudadores, ¿no? Para que no se diga que pues nosotros no pagamos. Bueno, yo lo encuentro humorístico, porque, bueno, Jesucristo podría haber hecho aparecer un saco de dinero ahí si quisiera, ¿no? Pero le dice al otro que vaya a pescar en la boca. Entonces, es la justicia también pagar impuestos, pero claro, sí, bueno, eso cada uno con su conciencia, ¿no? Pero hay que, como institución católica, pues hay una justicia social, hay muchos documentos de justicia social. El propio, el propio director espiritual de Escribá, el padre Sánchez, creo que se llamaba, escribió un libro sobre la justicia social que el fundador debió leer porque ese libro se publicó pues un par de años antes de que se fundara la obra. Entonces es posible que el fundador quisiera leer ese libro publicado por su director espiritual, ¿no? Como, bueno, entonces, pero yo lo que veo difícil es cómo le entre este tema al Opus Dei. ¿Sabes? Cómo el prelado y sus colegas y sus asesores y sus documentalistas
Pues digan, prelado, es que hay que pagar impuestos, ¿eh? Porque con mano de obra gratis, así cualquiera. Eso, mano de obra gratis, prelado hay en Corea del Norte. Así, pero en el mundo occidental, gratis no, no es la mano de obra, ¿no? Bueno, eso Ujú. es todo. O sea, ¿hay alguien, alguna mano más, Hay, algún... hay, hay un tema que sería interesante ver eh, en el orden de importancia de las virtudes. Me encantaría por ahí que nos recordaran en el libro del postulador, donde están recogidas cada una de las virtudes, donde en la causa de los santos se intenta demostrar que el candidato las ha vivido todas en grado heroico. Sería muy interesante que nos recordaran qué es lo que se cita de ejemplo en cuanto a la virtud de la justicia, ¿no? Yo no lo tengo presente, pero si alguien lo tiene presente, por ahí estaría bueno para ver qué trascendencia se le daba el caso de la vida del fundador, ¿no? Me gustaría leer un comentario que nos envía en el chat JGB y pregunta, ¿pueden ordenar los directores, por ejemplo, que uno cambie de centro? Lo hacen continuamente. Es un tema de voluntad, en la medida en que en un principio no supone más que un cambio locativo, pero sí la obediencia, incluso esa, externa, debía ser inteligente. ¿Podía uno sugerir ir a otro lugar o negarse a ir al que le mandaban? Nadie lo hacía. En 30 años, 20 como director, solo 2 personas me dijeron que no. Uno se quedó donde él quería y no fue castigado por ello, pero nunca hubo confianza en él. El otro quiso ir a otro lugar y nunca se lo permitieron. Al final se fue de la obra, por esa entre otras razones. Sí había mucho numerario mayor y blindado que precautoriamente se encargaba de dejar muy claro en la delegación dónde quería vivir y dónde no. Y normalmente, y normalmente a ese tipo de numerarios deluxe se les dejaba ahí. Eran los intocables y muy insoportables. En un centro donde fui director había uno de ellos, 2 se interferían y sabía que eran intocables. Y ellos también lo sabían. Gracias por este comentario. Pues muy agradecido por este comentario, porque en la instrucción, ¿cómo es? Hay un documento interno que se llama Crecer para Adentro, de 1937, ¿no? Y ahí pone claramente, hay un capítulo que pone la obediencia en la obra. O sea, 1937, la obediencia en la obra, en la carta del fundador se llama Crecer para Adentro, ¿no? Entonces el fundador agradece que la gente se haya ido de aquí para allá y sacrificando empleos y sacrificando, y dice que está lleno de gozo, debió disfrutar, ¿no? Con esto, de que la gente pues ha entregado, como sabemos, muchos se han ido de aquí para allá. A mí me propusieron ir a otro país y dije que no, porque estaba en un cuarto de carrera. Me pareció absurdo que me pidan ir a otro país en cuarto de carrera. Y dije que no, pero de entrada. Y porque yo siempre he creído en la obra, en la libertad profesional, ¿no? O sea, ahí era una línea roja, que uno se santificaba en su trabajo, pero era libre en lo temporal. Y eso me salvó de peores catástrofes ahí dentro. Porque pensé, bueno, si es libre en lo temporal, pues no me pueden decir que me vaya a otro país, a estudiar a otro país o a acabar la carrera o trabajar sin... Estoy en mi pleno derecho de decir que no quiero. Y les dije y no me dijeron nada, no me dijeron nada más. Bueno, pero supongo que otros no. La mano levantada, a ver, ¿quién? Santiago, no, Guillermo, Guillermo. ¿Cómo estás, Hola, Guillermo? oye, quiero platicar dos anécdotas que tienen que ver tanto con lo de los impuestos como de la obediencia. La primera es Carlos Llano. Podríamos decir, hay dos grandes o tres grandes personas en el Opus Dei en México. Casiaro, Carlos Llano y Alberto Pacheco. Los dos primeros españoles, Alberto Pacheco mexicano, ya los tres difuntos. Bueno, el asunto es que cuando viene el fundador en 1970, en una tertulia del IPA, de Frente Empresarios Supernumerarios, Carlos Llano, el fundador le dice a Carlos Llano, ponme aquí y le extiende la mano, la palma de la mano, le dice, ponme aquí todo el dinero que has hecho.
Y entonces Carlos Llano, muy a su estilo, le da un beso en la mano. Y todo el auditorio, aplausos, en fin, ¿no? Como un gran gesto de Carlos Llano. Haber besado la palma de la mano diciendo, aquí está todo lo que he hecho de dinero. Porque el fundador un poco se burlaba de decir, tú eres un empresario, tu familia tenía negocios en Cuba, de habanos, etcétera, en Miami, que es donde termina él muriendo. Dime qué has hecho. Entonces Carlos Llano se quedó eso guardado. Yo creo que fue una herida que tuvo. La cosa es que al llegar la canonización, la beatificación en 1992, Carlos Llano dice, yo la voy a pagar completa. O sea, yo, Carlos Llano, voy a pagar completa la beatificación. Todo lo que se necesita. ¿Y de dónde sacó el dinero? Pues de la Universidad Panamericana. Que con eso comprometió el futuro de la universidad los próximos 30 años, ¿no? Ahorita que está tratando de conseguir hacer una nueva sede, el segundo campus más grande universitario en México, pues no la tienen difícil. ¿Y cómo lo hizo? En ese momento, pues no pagando impuestos. Entonces, durante muchos años, todo IPADE, Universidad Panamericana y todos los colegios del Opus Dei en México no pagaron impuestos. ¿Y cómo? O sea, oye, eso no debe ser sencillo, ¿no? Pues fue increíblemente sencillo. Como conocían en esa época al que fue luego secretario de Hacienda, fue Carlos Llano con él y le dijo, oye, Francisco, se llama Francisco, fíjate que en la universidad no hemos pagado impuestos. Carlos, ¿cómo es eso posible? No puede ser posible. Sí, no, durante años no he pagado impuestos. ¿Qué hago? O sea, le estaba diciendo, oye, no he pagado impuestos. ¿Qué hago para no pagarlos? Entonces, como dicen, el que hace la ley hace la trampa. Entonces el secretario le dijo, o sea, la máxima autoridad financiera, el ministro de Finanzas de México le dijo, haz una carta que diga, estimada sistema de administración tributaria, que es la encargada de cobrar los impuestos. De tal año a tal año no he pagado impuestos. ¿Qué hago? ¿Los pago o no los pago? Entonces, tú te traes esa carta aquí conmigo, la ingresamos por ventanilla única, le ponemos un número de folio, seguimiento, etc. Tú te quedas con tu copia y si llega alguna auditoría presente o futura, enseñas esa carta, que estás en consultas con la máxima autoridad impositiva mexicana, y yo voy a guardar esa carta. O sea, la voy a esconder. Resultado, así de fácil, como se los digo, el Opus Dei, al menos de 1990 al 2005, que esto lo platicó Carlos Llano en una tertulia ante 30 gentes, ¿eh? No crean que estoy aquí diciendo una falta de confidencia. Al menos de 1990 a 2005 no se pagó impuestos. Luego un numerario que era secretario de la universidad decía, y ni los pagaremos. O sea, así, Guillermo, Carlos Llano Guillermo, va a ser... Sí, una pregunta, Guillermo, a ver si yo te entendí bien. dime. Vos decís que no importa quién, no importa el nombre, pero que pagó la canonización. Vos dijiste eso. Yo te entendí Sí, mal. O sea, en realidad, vos lo que estás diciendo es que el pueblo mexicano pagó la canonización de Escrivá, el pueblo de pues México. Porque si el no pueblo de aportaron los México. impuestos, el pueblo de México, o sea, que lo Dei y Monseñor Escrivá agradezcan al pueblo de México por ese trámite. Gracias. Es correcto, es correcto. Te digo porque fue esa espina que él tuvo clavada, yo creo que le ha de haber dolido un poco socarronamente del fundador cuando le estira la palma de la mano y le dice, ponme aquí todo lo que has hecho. Carlos Llano llegó por ahí del año 53, 54, en los 50, primera mitad de los 50 llegó a México, y en esos 15 años, pues digo, no sé si hizo mucho dinero o poco, pero el fundador le dijo,
no has hecho nada, ponme aquí el dinero. Porque bueno, a México lo presionaban mucho. Casiaro presionaba a la gente con el dinero de una manera tremenda. Ha habido gente que fueron numerarios en esas épocas, por ejemplo, Arce Caballero, uno que fue numerario del 52 al año 1980, diciendo que Casiaro era tremendo, tremendo, y por el dinero que le exigía Escrivá que mandara a Roma para construir Villa Tevere y todo eso, el Chelele le decían, ¿no? Y otro que fue numerario también me dice, no, no vas a oír nada bueno de México de los primeros años por la presión tan tremenda que nos puso Casiaro. Al grado de que Casiaro tuvo que regresar, llega en el año 49 a México, pero por ahí del año 54 se tiene que regresar, ¿no? Por todo ese mal ambiente, como diríamos aquí, esa mala vibra que ocasionó por presionar de manera tan fuerte con el dinero en México. Pero bueno, la cosa es que a Carlos Llano le dolió eso y entonces dijo, bueno, ahora le voy a demostrar a Escrivá, ya de manera póstuma y para su canonización, que eso yo le voy a pagar su beatificación, o el pueblo de México, como tú dices, ¿no? Eso lo comentó él, o sea, no, frente a 40 gentes en una tertulia, en un curso anual en el verano aproximadamente del 2004, 2005, con toda la tranquilidad del mundo, ¿eh? Entonces, y además, bueno, Carlos ya no lo van a hacer santo, ¿no? Y ya al menos dejó la receta de cómo no pagar impuestos. Y bueno, y de esas anécdotas hay miles, de Carlos Llano, pero Sí, bueno. Y lo otro gracias, que quiero... Guillermo. Guillermo, hagamos una cosa, démosle paso a María para que María le dé paso a Nancy y después volvemos a ti. ¿Te parece? Ok, estoy Así de acuerdo, vamos sí, muy bien. escuchando. Así María, te es. escuchamos. A ver cómo está tu micrófono hoy, María, porque a veces tenemos dificultad y hay que, si no hay que editarlo. María, María, ahí está. A ver, Ok, hola, intentemos ver, porque si no es muy difícil escuchar, María. Gracias. Y después hola, Nancy. ¿me oyen? Sí, ¿Sí me oyen? sí, Sí, sí. sí. Ok, no, Guillermo, ¿tú no me oyes? Elena no me oye. No me oyen. Sí. Que tu voz va y viene, se oye y no se oye al mismo tiempo. Creo que los Hay demás un, también. sí, Creo que los demás problema. también. Hay un problema en tu audio, María, que el volumen sube muy alto y baja y entonces es muy difícil poder escucharte. A ver si logramos mejorar un poquito eso. Ustedes perdonen, esta es las telecomunicaciones de la Revolución Bolivariana. Voy a tratar de hablar en el mismo tono, a ver. No, yo estaba escuchando y me quedó una duda cuando hablan de que, me parece que fue Guillermina, que la obediencia reside en la voluntad. Yo siempre he estudiado y he visto lo bueno que es cuando se entiende que en los dos términos de la obediencia hay dos personas inteligentes, uno que manda y otro que obedece. En toda sociedad tiene que haber alguien que mande para que ponga orden y alguien que obedezca. Y en la obediencia, a mí me parece que reside mucho en la inteligencia del que manda para que piense que es lo que está mandando y que lo que está mandando sea correcto, pues que sea de acuerdo con la ley y que sea, digamos, adaptable a los súbditos, a los que tienen que obedecer. Y por parte del que obedece tiene que haber inteligencia. Y una vez que inteligentemente razona y ve que aquello que se le manda es conveniente, es bueno para el bien común, para él, entonces él voluntariamente decide obedecer. Me parece que es así. Y de hecho, en los años que llevo en la obra, me ha dado buen resultado pensar mucho
en los mandatos antes de tomar la decisión de obedecer. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuve en Roma se pensaba en comenzar la labor en Polonia. Y a mí me preguntaron, ¿tú te irías a Polonia? Yo le digo, bueno, con una condición. Si yo me voy para allá, yo soy la que me quedo en el centro todo el día. Y las demás salgan a trabajar y hacer apostolado porque yo no aguanto el frío. Y si no, no me voy. Y no fui a Polonia, ni loca. Igual cuando se iba a empezar la labor en el Líbano, por aquello del DIP y mis ancestros empezaron a mandarme cartas y tal, qué chévere que vamos a empezar en el Líbano. Yo le escribí al padre, qué maravilla, estoy feliz de que la obra vaya al Líbano. Pero nunca le dije, yo quiero ir. Y nunca me lo preguntó. También porque en ese momento el apellido Dip era peligroso para ir al Líbano, porque está identificado con los maronitas y te podían secuestrar, pues. Pero el hecho es que la inteligencia tiene que jugar un papel importante a la hora de obedecer, porque si no uno termina sintiéndose muy mal, uno terminaría sintiéndose como un coroto, como una pieza de ajedrez. Eso era todo lo que quería decir. Gracias, María. Guillermina, seguramente vos estás queriendo responder algo de María, pero vamos a escuchar primero a Nancy y después te damos paso a tu respuesta. Te escuchamos, Nancy. Hola, ¿qué tal? Hoy me perdonan que no voy a encender la cámara, Claro, pero está muy bien. sí, pues primero muchas gracias por haber puesto mi testimonio, lo agradezco mucho. Y luego quiero comentar dos cosas puntuales. La primera es que a mí me parece que en el fondo toda la cuestión de la obediencia es porque de alguna manera el fin justifica los medios. Al menos así, ¿verdad? Es como yo lo vivía, porque uno piensa, ¿verdad? Que lo importante y lo primordial, la prioridad es sacar la obra adelante. Es como el fin colectivo por encima del fin personal. Y todo se vale con tal de que esto pues pueda llevarse a cabo. Entonces, desde esa perspectiva era como yo lo veía, como una inmolación, como aquel dulce decorum es pro patria mori, ¿verdad? El decir, bueno, o sea, sacrificarse uno por sacar, y a mí me parecía algo muy hermoso, muy romántico, aunque claro, me lo sufría, pero cuando uno aprende a no hacerle caso a los sentimientos porque tiene que desconfiar de eso, y a mí también me parecía incoherente, o ahora me lo parece, decir, bueno, es que, ¿cómo no va a ser uno voluntarista en algún momento, verdad? Si uno siempre está actuando de esa manera. Y ligado a lo que comentaban de poner la inteligencia, y según los testimonios que yo he escuchado, y especialmente el del Mediterráneo la vez pasada, a mí me conmovió mucho escuchar eso de que ella había sugerido una solución al problema que tenía. Había utilizado su inteligencia, estaba actuando en conciencia y sin embargo se le dijo otra cosa que al final salió perjudicándola, como ella pues lo decía. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Que tal vez mucho de la frustración que muchas de las personas que han salido pues pueden tener es que ellas hablaron, dieron su opinión, utilizaron la inteligencia y sin embargo se les pidió actuar de otra manera para cumplir un fin que ellas no veían que se pudiera alcanzar de esa manera. O sea, era anular el aporte tan importante que cada quien puede dar por una cuestión que a veces pienso los directores puede ser que no se hagan, un director regional, por mucho que visite un centro y llegue a contar anécdotas, es que es difícil, no se hace cargo del día a día y de la situación de ese centro. Entonces, pues estas son las dos cosas que yo quería decir, ¿verdad? Primero, esto de que el fin justificaba absolutamente todo lo que uno tuviera que hacer. Y segundo, esto de que habiendo las personas dado soluciones, se les decía hacer otras cosas y pues, ¿verdad? Funcionaba mal al final. Entonces, esto era en mis comentarios. Muchas gracias. De nada, Nancy.
Salud, Sol, salud, salud, Gracias, que no te, Nancy. que no Salud. te resfríes, que no te resfríes. Pero Exacto. Nancy, había una frase que vos dijiste en tu testimonio que es muy gráfica, y es, esperaba la venia de quien hacía cabeza. Sí, Esperábamos la Exactamente, venia de quien hacía cabeza. Hasta que uno no tenía exactamente. esa venia, ese gesto, esa mirada de, ok, uno no avanzaba. Y Eso eso, no es ser autónomo, ni independiente, ni ser entregado. Eso era una sumisión total, era así. y eso es lo que me afectó tanto el primer año laboral, en lo que me descubrí. Gracias a Dios, pues mis supervisoras, que también eran mujeres, pues me encausaron, ¿verdad? Me apoyaron mucho para que yo pudiera, como decimos ahora, empoderarme y poder hacer las cosas que yo veía ya sin miedo, o sea, poder ejecutar sin miedo a equivocarme o a que me reprendieran. Gracias. No, gracias a ti. Es en realidad confiar en las propias posibilidades que todos tenemos, hemos tenido y seguiremos teniendo cada vez más. Guillermina, ahora sí, te escuchamos. No, no, lo que yo quería comentar es que estoy de acuerdo con María y con todos, en el sentido de que la obediencia, al ser la obediencia algo propio del hombre, siempre está implicada la inteligencia, porque lo que mueve a la voluntad es el bien que le muestra la inteligencia. Entonces, yo obedezco porque considero que es bueno obedecer. Es decir, mi inteligencia me muestra que es buena la obediencia, pero lo que tengo que entender es que la obediencia tiene estos dos elementos claves, que la autoridad sea legítima y que lo que me mande sea legítimo. Tenga poder para mandarme sobre ese tema y lo que me manda sea legítimo. Entonces yo puedo obedecer, como puedo decir que quizás a mí me parezca y considere, e incluso que tenga razón de que hay una solución mejor, lo puedo decir, pero si esa autoridad legítima me está mandando a hacer, me manda a hacer algo que también es legítimo y es de su ámbito, donde él tiene jurisdicción, yo debo obedecer. Ahora, me parece, Guillermina, que algo que ocurrió mucho, por lo menos a mí me ocurrió, yo lo vi ocurrir, yo lo hice cuando fui director y luego pues lo he leído en sopo 200.000 escritos en otros libros y aquí se ha dicho también cientos de veces, es que ese tema, por ejemplo, de lo que es legítimo y del límite de lo que se puede mandar siendo legítimo y junto con la confusión entre la autoridad o el mandato y la dirección espiritual, que ese revoltijo pues lo hacía todo pues de entrada ilegítimo, es muy difícil. O sea, eso es una teoría muy, muy bonita, pero en la práctica de la vida diaria del Opus Dei y lo que cuentan personas que se han salido recientemente, tú todavía estás ahí y obedeces con esa claridad, pero me parece a mí que se pasaba de esos límites muchísimo, o sea, se abusaban los límites, se abusaba la situación, había una Por ilegitimidad supuesto. generalizada monumental, es decir, que Claro, desafortunadamente por eso, eso vamos, corrompía esa posible bondad de la obediencia de manera por eso, sistemática. no, Giancarlo, Mm. yo no voy, no reniego de esto que estás diciendo, sino que considero que también pensando que hay personas de la obra en este Zoom o que lo ven después, la importancia de saber en qué consiste la obediencia. Ya, Es decir, sí, estupendo. Sí, para yo creo poner que, esos claro, límites, los ayuda mucho, límites. ayuda A mucho. eso, a eso me refiero nada más. Sí, gracias, Guillermina. Ya comprendo. Gracias. Gracias por la aclaración, Guillermina. Lo que pasa es que también lo que tenemos que pensar es que es muy difícil aceptar que en la obra muchas veces nos han hecho renunciar a aquello que nos hace específicamente personas y seres humanos. O sea, renunciar a esa capacidad de analizar, a desarrollar esa inteligencia que nos diferenciaba del resto de la creación y poner solo nuestra voluntad solo hacia adelante. No creo que Dios nunca nos haya pedido el dejar de ser específicamente aquello para lo que habíamos sido creados y cómo habíamos sido creados. Eso es lo que me parece. ¿Cómo estamos con el tiempo, Gianfranco y profe? Tenemos que hacer un corte, me parece, para que no se haga tan largo, porque si no después se hace muy extenso. Yo, yo Si, creo que sí, si, porque después todavía ¿sí? tenemos dos de los testimonios que habíamos planeado para la primera parte, todavía están pendientes. Entonces, Exacto, Guillermo, exacto. tennos un poquito de paciencia. Sí,
hacemos vamos a el hacer una corte cosa. y seguimos luego, ¿ok? Sí, perdón, pues yo le había prometido a Guillermo, pero te guardamos verdad, para bueno. si es breve, Guillermo, te damos pie ahora, ¿sí? Queremos cumplir con lo que le prometimos. Pon el micrófono, pon el micrófono. Mira, es muy breve. Yo A no ver. sé en serio qué Opus Dei conocieron ustedes, pero en México es muy raro, ¿no? Yo diría, como decía Nietzsche, en México es humano, demasiado humano. Y lo voy a decir por qué. Y perdón, Guillermina, dices que no digan nombres, pero yo sí los quiero decir, porque a mí, por ejemplo, el conciliario Francisco Ugarte, cuando era conciliario, decía que yo era homosexual y me corrió. No tengo nada contra los homosexuales, no lo soy, pero me corrió. Y no voy a decir de él, porque como cuando pedí hablar con él, nunca me escuchó. Sé que si lo digo aquí sí me va a escuchar, ¿no? El asunto es que él decía a la gente que se iba, y sobre todo los que le caían bien, y más si eran directores, les decía, cuando le decían, no aguanto a mis directores, y él decía lo siguiente, y con esto termino, no les hagas caso a tus directores, haz lo que quieras, pero no te vayas. Ese es el resumen. O sea, el conciliario diciendo eso, no le hagas caso a tus directores, haz lo que quieras, pero no te vayas. Eso es lo que él decía. Él actuaba así, ¿no? Por eso se iba de crucero, él se iba de crucero porque hacía lo que quería, ¿no? Entonces, bueno, ya termino y a la segunda parte, si quieren, continúo con este tema, ¿no? Bueno, gracias, Guillermo. Eso no le hagas caso a tus directores, nos lo tendrían que haber dicho a todos. Otra sería la Sí, historia, ¿no? claro, No, claro. por eso te Claro, digo, claro. en México es demasiado humano, y ahorita platico otras de Carlos Llano también sobre la obediencia. Bueno, vamos a hacer una cosa. No van a ser unos segundos, sino que ahora nos tomamos un minuto de corte entre este bloque y el siguiente. Pero no se vayan.